Los estados dejan de ser empresarios y se dedican a ser policías. Los presidentes se convierten en gerentes de empresas ajenas. Los ministros de Economía son buenos traductores. Los industriales se convierten en importadores. Los más dependen cada vez más de las obras de los menos. Los trabajadores pierden sus trabajos, los campesinos pierden sus tierritas, los niños pierden su infancia, los jóvenes pierden las ganas de crecer, los viejos pierden su jubilación. La vida es una lotería, opinan los que ganan. Eduardo Galeano, del libro Patas arriba, la escuela del mundo del revés. Sirvan estas palabras de ese gran escritor latinoamericano para dar el puntapié inicial de una serie de charlas que la verdad teníamos muchísimas ganas de comenzar a construir. Un espacio al que hemos bautizado Demoliendo frases hechas. En la sociedad actual, el peso de la ideología de la clase dominante, la burguesía monopolista, se nos mete por los poros. Desde chiquitos nomás, y ante cada paso que damos, vamos recibiendo y acumulando un montón de conceptos, de ideas que de tanto repetirse pareciera que no se pueden cuestionar. Si hasta parece la confirmación de aquella frase que hiciera famosa el tristemente célebre ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Innumerables son las frases que se repiten sin cesar desde los más diversos ámbitos, que se presentan como verdades absolutas y que por lo tanto van delineando esa especie de imaginario que en general nos inmoviliza y sobre todo poco nos deja por hacer. En el terreno del análisis político, algo que he presentado totalmente a propósito como patrimonio de unos pocos, es como si fuera que los simples mortales no tenemos derecho a hacer análisis político, estamos llenos de frases hechas. El Estado somos todos, sin empresas no hay trabajadores, acá lo que se necesita es la industria nacional, si no vienen las inversiones el país no crece, las personas son individualistas por naturaleza, el comunismo fracasó en el mundo, acá nadie quiere trabajar, hay que cambiar la sociedad pero la violencia no sirve. Todo muy lindo lo que vos decís, pero el socialismo es una utopía. Y así podríamos seguir por largo rato. De hecho, una propuesta que queremos hacerles es invitarlos a que nos escriban en nuestras redes, por Instagram, a PRTARG, por Facebook, en @PRTARG2020, o por Twitter, en @PRTArgentina, proponiéndonos otras frases hechas que te parezcan que hagan falta demoler. Seguro que las iremos desanudando con el correr de nuevas emisiones. De lo que se trata, en definitiva, es de invitarlos a recorrer este camino juntos. Porque vale la pena ponernos a pensar, a reflexionar, a cuestionar, a no creer todo lo que nos repiten, todo lo que nos dicen. Más aún si la evidencia es categórica. Todo lo que el sistema capitalista reproduce es para intentar sostener su dominación. Valga aclarar, en el marco de una crisis estructural fenomenal que tiene cada vez más presente como protagonistas a trabajadores y pueblos en lucha por su dignidad. Hoy vamos a conversar con Julián, compañero del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina. La vida es una lotería, cerraba diciendo Galeano. Frase hecha si las hay, ¿no es cierto? Seguramente en alguna próxima entrega nos ocuparemos de ella, pero esta vez nos convocamos para demoler el mito de la clase media. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué nos podés decir sobre la famosa clase media? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, nos meten por todos lados, por todos los medios de comunicación, inclusive en las prensas de izquierda se lee este concepto de la clase media, que lo dan como sentado, ¿no? Como si la clase media fuera una clase, efectivamente. Y si bien no existe una definición teórica, ¿no?,
me parece que el concepto de clase media que nos presentan es que el clase media es todo aquel que no es ni rico ni pobre, ¿no? Es decir, que de acuerdo a los medios de comunicación de la burguesía, la clase media sería como que las clases sociales se organizan de acuerdo al nivel de ingresos de cada sector de la población, ¿no? Y bueno, en realidad no hay nada más lejos de la realidad. Las clases sociales no se organizan de acuerdo al nivel de ingresos, sino de acuerdo al papel que cumplen en la producción, ¿no? Esa centralmente es la definición del marxismo, ¿no? Que las clases sociales son grupos humanos que se organizan de acuerdo al papel que cumplen en el proceso productivo social. Como los hombres y las mujeres nos relacionamos, en realidad nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza es a través del trabajo, y la forma que tenemos de relacionarnos entre hombres y mujeres es también el trabajo. Somos esencialmente, el ser humano es un sujeto social, y el trabajo es un trabajo colectivo, es un trabajo social. Todos los bienes que producimos los producimos socialmente, de manera colectiva. Hasta el propio desarrollo de la laringe para que podamos desarrollar el habla, la capacidad de hablar, es producto de la necesidad de la humanidad de poder comunicarse para desarrollar las distintas tareas productivas de la comunidad, de la antigua comunidad primitiva en este caso. De acuerdo al materialismo dialéctico, ¿no? Al marxismo, ¿qué nos decía Marx con respecto a todo esto? Bueno, que la forma mediante la cual se organiza la producción, la forma mediante la cual hombres y mujeres nos organizamos para producir, es la que determina, en definitiva, la forma en la que se organiza la sociedad. Dicho en otras palabras, las relaciones de producción son las que determinan las relaciones sociales y todo el edificio político y jurídico que se levanta sobre ellas, ¿no? Es decir, la famosa utilización o la permanente utilización de clase media, en definitiva lo que termina haciendo es justamente dar las verdaderas clases sociales en el capitalismo. Exactamente, en el capitalismo y en toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque bueno, nos tenemos que preguntar entonces si siempre existieron las clases sociales, quizás. En la realidad, las clases sociales aparecen en un determinado momento del grado de desarrollo productivo de la humanidad. Hace muchos años, en la antigua comunidad primitiva, en los hombres de las cavernas, digamos, ¿no? Coloquialmente, no había un excedente productivo, y lo que la comunidad lograba obtener de la naturaleza con su trabajo a través de la caza, de la pesca, de la recolección, se distribuía en el conjunto de la comunidad para la subsistencia, ¿no? De la comunidad. Entonces no había un excedente productivo. En determinado momento del desarrollo de la técnica, donde aparece la agricultura y la domesticación de animales, empieza a aparecer un excedente productivo, es decir, que la comunidad puede producir una mayor cantidad de bienes que los que necesita para su subsistencia. En ese momento preciso aparece un sector, empieza a surgir un sector dentro de la propia comunidad, empieza a aparecer un sector que se apropia de este excedente productivo, primero bajo la forma de administración, y después se termina apropiando de ese excedente y abandona completamente las tareas productivas de la comunidad, deja de trabajar. En ese momento surge la división de la sociedad en clases, ¿no? Un sector de la antigua comunidad deja de trabajar y pasa a vivir de lo que produce la mayor parte de la comunidad, que es el sector trabajador. Y se divide de esa manera la sociedad en dos clases sociales, una explotadora y otra explotada. En la historia, bueno, existieron un montón de tipos de sociedades divididas en clases, ¿no? El esclavismo, el feudalismo, donde estaba, bueno, el señor feudal como clase dominante y el siervo de la gleba como clase explotada. Y en la sociedad actual tenemos a la gran burguesía, por un lado, como la clase explotadora, y al proletariado, por el otro, como la clase explotada. El proletariado es, entonces, una clase que no es dueño de ningún medio de producción, que lo único que podemos vender en el mercado es salir al mercado laboral a vender nuestra capacidad laboral, nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Salir a vender nuestra capacidad laboral para obtener un salario,
Y del otro lado tenemos a la clase explotadora, que es la burguesía, que es dueña de los medios de producción y compra nuestra capacidad laboral y se apropia de todo el trabajo que producimos a lo largo de la jornada, ¿no? Ahora bien, en esto hay sectores medios. Bueno, podríamos decir que existen sectores medios. Hay un sector que es lo que comúnmente se conoce como la pequeña burguesía, que está constituido por pequeños empresarios, dueños, por ejemplo, de una microempresa o de una muy pequeña pyme, con 4 o 5 trabajadores, 10 trabajadores, ¿no? Contrata trabajadores asalariados y, bueno, los explota, ¿no? Hay una relación de explotación entre este pequeño empresario y el trabajador asalariado que contrata. Entonces, bajo el concepto de clase media, vos fijate que nos quieren vender que el lugar que ocupamos en la sociedad es de acuerdo a nuestros ingresos. Entonces, por ejemplo, nos están comparando a un obrero petrolero que puede ganar un salario, no sé, supongamos, de 100.000 pesos por mes, y nos los comparan a ese obrero petrolero que es explotado por el capital, por su patrón, que en este caso son grandes empresas transnacionales, y no lo comparan con el pequeño empresario que explota 5 trabajadores asalariados, ¿no? Y que quizá tiene una ganancia neta en el ejercicio mensual de también 100.000 pesos. Pero hay una diferencia central. Uno es un obrero asalariado que sale a vender su capacidad laboral en el mercado laboral, ¿no? Y es explotado por una gran empresa, y en el otro caso, el pequeño empresario es dueño de esos pequeños medios de producción y explota mano de obra asalariada también. Entonces, nos están comparando peras con manzanas al querer mezclar todo bajo el concepto de clase media, ¿no? ¿Pensás que detrás de esta utilización que hace la burguesía cuando nos habla de clase media se busca crear una especie de nuevo sujeto social, diríamos? Bueno, claro, vos fijate que en toda la historia de la humanidad, ¿no?, las distintas clases sociales se organizaban de acuerdo al papel que cumplían en la producción. El esclavista como apropiador, como explotador, y el esclavo como sector explotado, trabajador. Desde el punto de vista del concepto de clase media, lo que buscan justamente es ocultar la verdadera esencia de las clases sociales y de esta manera, como vos decís, inventarnos un nuevo sujeto social, ocultar la existencia de la clase obrera, ocultar la existencia de los trabajadores asalariados y por lo tanto la existencia de la explotación del trabajo asalariado. Es decir, que pretenden pintar un poquito al capitalismo para crear esta idea también de la posibilidad de un ascenso social, cuando en realidad la esencia es que el 99% de la humanidad somos trabajadores asalariados, somos proletarios y por lo tanto somos explotados por la burguesía, independientemente del nivel de ingresos que pueda tener cada trabajador en cada rama laboral y en distintas partes del mundo, ¿no? Sin duda. Se me ocurre que detrás de todo esto seguramente tendrás cosas para decir de cómo se utiliza este concepto para dividir a los trabajadores. También aparece la idea esta de que uno trabajando puede ascender socialmente, ¿no? Que si trabajamos nos va mejor. Exactamente, ¿no? Porque nos están comparando al decirnos que las clases sociales supuestamente se organizan de acuerdo al nivel de ingresos y no al papel que cumplen en la producción. Entonces lo que están intentando hacer es meternos el bichito de que, por ejemplo, un obrero que cobra un buen salario, entre comillas, porque el salario siempre es injusto, porque el régimen de trabajo asalariado es explotador, pero que un trabajador asalariado que gana un salario por encima de la media, entonces nos dicen no tiene nada que ver con un trabajador precarizado que gana un salario por debajo de la línea de pobreza. Y en realidad entonces lo que están haciendo a través de ese mecanismo es justamente ocultar la esencia de clase que los une. Y es que ambos son trabajadores, ambos son trabajadores asalariados, son proletarios, ¿no? Y de esa manera, bueno, pretenden desviar los intereses de clase, que uno no se reconozca como clase y que el trabajador bien remunerado, entre comillas, es decir, con una remuneración por encima
de la media nacional. De esa manera pretenden embaucarlo para que se sienta identificado con los intereses de la clase explotadora y no con los intereses de su propia clase. Claro, una clase a la que no pertenece. Exactamente. Bueno, muy claro, la verdad, palabras que no dejan dudas al respecto de por qué la clase dominante y utilizando todos sus medios o todos los medios a su alcance, siempre aparece tan interesada en que nos creamos clase media, ¿verdad? Si querés agregar algo. No, simplemente que los revolucionarios, por estos motivos, por más que a veces se escape la palabra, el término, porque nos lo meten constantemente por los medios de comunicación, tenemos que erradicar de nuestro vocabulario este concepto que divide y oculta la esencia explotadora del sistema capitalista. Bueno, Julián, muchas gracias. Por hoy hasta acá llegamos. Y a vos, que estás ahí del otro lado escuchando, también muchas gracias. Si te gustó, compartilo. Sigamos haciendo juntos este camino que empezamos hoy y no dejes de visitar nuestra página web prtarg.com.ar.